Conflicto entre capitalismo y socialismo. Contenido: bloques de poder, la Guerra Fría, luchas de liberación nacional en Asia y África. Bloques de poder. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, dos naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, se perfilaban como las principales potencias del mundo, que establecerían zonas de poder e influencia para establecer sus dispares modelos políticos y económicos. Por un lado, el capitalismo, y por el otro, el socialismo. Estados Unidos estableció su zona de influencia mayormente en Europa Occidental. Entre los principales países involucrados se encuentran Bélgica, Holanda, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega y, por supuesto, Francia e Inglaterra. Este bloque de naciones se llegó a conocer por el Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN. Este bloque representa la defensa de la visión capitalista. Por otro lado, la Unión Soviética comenzó a ejercer influencia en países principalmente de Europa del Este, entre los cuales destacan Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Polonia y Rumania. Asimismo, países en otros continentes entraron en el círculo de influencia del país socialista, como Corea del Norte y Vietnam. Como respuesta al bloque formado por los países pertenecientes a la OTAN, los países socialistas realizaron el Pacto de Varsovia. Así, Europa y el mundo se veían divididos en dos grandes grupos que presentaban visiones diametralmente opuestas, resultando en múltiples conflictos que durarían de 1945 a 1991, siendo la Guerra Fría el caso más paradigmático. La Guerra Fría. Se le conoce a la Guerra Fría como el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que sorprendentemente nunca resultó en un conflicto bélico directo. Podríamos decir que fue más una carrera científico-tecnológica, espionaje, despliegues de poder militar y propaganda que se basaba en una competencia feroz en distintos ámbitos de la vida. Ambos países tenían posturas sumamente opuestas y transmitirían esto a su población, por lo cual ambas naciones vivieron constantemente preocupadas por un supuesto conflicto nuclear inminente. La carrera espacial es un caso paradigmático de esta competencia. La URSS logró enviar un astronauta al espacio exterior, pero fue Estados Unidos el primero en llegar a la Luna. En términos de política internacional, Estados Unidos se dio a la tarea de frenar el avance del comunismo a través de la doctrina Truman, que pretendía apoyar las defensas locales contra la influencia soviética, y el plan de recuperación económica después de la guerra, conocido como el Plan Marshall. Por otro lado, la URSS consolidó su poder en la zona y apoyaba revoluciones por todo el mundo, como la cubana y China, y ejerciendo influencia en países de corte comunista como Corea del Norte y Vietnam. Hablemos de dos casos sumamente ilustrativos de la Guerra Fría que nos muestran el ambiente de tensión entre ambos países. Hablemos del Checkpoint Charlie y la crisis de los misiles. Se le conoce como Checkpoint Charlie a uno de los pasos fronterizos en la dividida Berlín, entre la mitad dominada por los soviéticos y la mitad dominada por los americanos. En octubre de 1961, soldados soviéticos revisaron los papeles de un diplomático americano, lo cual desató tensión en ambos lados de la frontera y llevó a que tanques de ambos países se movilizaran a la zona y se apuntaran los unos a los otros por un lapso de 5 días seguidos. Como todo el conflicto, este lapso de tensión se resolvió por medios diplomáticos, sin disparar ni una bala. Un año después, en octubre de 1962, Estados Unidos descubrió que la URSS había colocado misiles nucleares en territorio cubano. Fueron 2 semanas intensas en las que el inicio de la guerra se sentía a la vuelta de la esquina. Sin embargo, nuevamente se resolvieron las diferencias, y 15 días después los misiles fueron desmantelados y trasladados nuevamente a la URSS. La Guerra Fría finalmente finalizó con la caída de la Unión Soviética. Por un lado, podemos decir que el final comenzó con la conocida perestroika, que en español significa reestructuración. Es como se conoce a la apertura de la Unión Soviética al mundo capitalista que llevó a cabo el presidente soviético Mikhail Gorbachov. Por otro lado, la caída del muro de Berlín es considerada en todo el mundo como uno de los símbolos de la caída de la influencia soviética en Europa y, por lo tanto, del conflicto entre ambos bloques. Luchas de liberación nacional. La Segunda Guerra Mundial también dio fin a las prácticas coloniales que países europeos llevaron a cabo en Asia y África. Por lo tanto, en los años posteriores a la guerra, distintos países en ambos continentes declararon su independencia, lo cual resultó en un cambio drástico en el panorama geopolítico. Por un lado, en Asia, países como Filipinas y Corea declararon su independencia pocos años después de la guerra. Entre otros países que alcanzaron la soberanía nacional en esos años se encuentran Birmania, Indonesia y Pakistán. Fue en este periodo que la Revolución de China de Mao estableció la República Popular de China, creando otro de los principales países comunistas del siglo XX.
En África, las colonias inglesas y francesas buscaron su independencia, dando así lugar a la creación de nuevos países como el Congo, Nigeria, Madagascar, Liberia, Etiopía y Marruecos, entre otros. Asimismo, a partir de la retirada de Inglaterra y Francia de sus colonias en Medio Oriente, surgieron diversos conflictos en la región, entre ellos el conflicto árabe-israelí, los conflictos derivados de la nacionalización del Canal de Suez y la Guerra del Golfo Pérsico. Hablamos de la creación de dos bloques de poder en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, uno con una visión capitalista y el otro con una visión socialista. El primero liderado por Estados Unidos y el segundo por la Unión Soviética. También estudiamos el conflicto conocido como la Guerra Fría, que sin haber tenido un enfrentamiento bélico, se conoció como una competencia feroz entre las dos principales potencias rivales de ambos bloques y una constante tensión ante un conflicto armado. Por último, hablamos de algunos de los cambios geopolíticos al terminar el colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial y la independencia de países en Asia y África.